par de cosas de lo que se mencionó por algunas de las personas que han intervenido. Frente a lo que dice la profesora Aura María. Completamente de acuerdo, y obviamente que en la intervención pues tan corta terminé manipulando la comparación, y de hecho hacer comparaciones con Japón y Alemania ya de por sí es vulgar. Uno tiene que hacer comparaciones con países que se parecen a uno. Pero independientemente de eso, lo que quería dejar como inquietud es, yo tengo la sensación de que en Colombia el número de abogados hoy por hoy sí es una fuente generadora de conflictos en sí mismos. Los abogados y el perfil de los abogados que están saliendo muy mal formados está generando conflicto, y eso hay que analizarlo, independientemente que la comparación sea más o menos rigurosa. Punto número 1. 2. Lo del estado en construcción. A ver, yo creo que todos los estados que hoy existen en el mundo de alguna manera están en construcción. No hay estados perfectos como no hay democracias perfectas, ¿sí? Entonces, el punto aquí es cómo construimos estado pensando en instituciones que respondan a los retos de más o menos la sociedad que conocemos tener. Porque si seguimos pensando que uno construye estado trayendo la última referencia alemana, española, italiana, chilena, brasileña, en realidad creo que ahí lo estamos haciendo mal. Por tanto, yo creo que hay que ser un poquito, yo quisiera ser menos crudo y radical, como de pronto al final el profesor Villamil terminó interpretando lo que yo dije. No, yo creo que el Estado colombiano creo que se ha fortalecido. En términos armados, territorialmente es algo diferente a hace 10 años, independientemente de uno que pueda estar de acuerdo con unas cosas o otras. Yo creo que la extensión del número de juzgados, yo creo que el número de gente que más utiliza los juzgados antes que la violencia, eso ha cambiado. Por tanto, yo creo que el Estado se ha fortalecido. Lo que pasa es que las instituciones se construyen progresivamente. El cambio es progresivo. No hay cambios abruptos, ni por el derecho ni por las revoluciones, en mi modesto criterio. Por tanto, creo entonces que ahí la idea es pensar las instituciones en los contextos en que estamos. Frente a la diferencia que tú hacías del contexto, claro, hay un contexto político inmediato, pero también hay un contexto estructural. Y entonces es ahí donde vendría un poquito un comentario a algunas intervenciones que están muy confiadas de la ética. Yo soy de la generación, fui criado en un seminario donde a mí me dijeron sí, la ética, y realmente traté y trato de ser una persona ética, pero me di cuenta que también están los incentivos. ¿Por qué? Porque ahí sí yo realmente terminé leyendo bien a Maquiavelo y a Thomas Hobbes, y me convencí, no solamente a ellos, a Proudhon y a Bakunin, y me convencí de que efectivamente las expectativas e intereses individuales de la gente están allí presentes. Tanto ustedes como yo somos personas autointeresadas, y eso no necesariamente está mal. Y eso significa que uno canaliza sus autointereses a través de incentivos e instituciones. Eso fue lo que planteó el liberalismo hace muchísimos, 2 o 3 siglos. Entonces, aquí donde yo quiero llegar es, hay que pensar más allá de la ética. No es un problema de buenos o malos seres humanos, creo que eso es muy simple. Yo creo que hay que pensar en incentivos que canalicen nuestro egoísmo con fines colectivos, e incentivos que limiten nuestro egoísmo en los casos en que este egoísmo es efectivamente perverso. Pero yo creo que la idea de la ética, en mi opinión, tiene su alcance, pero es limitado. Yo creo que John Esther ha trabajado profundamente esto de manera bastante seria. Y para finalizar, aquí se dio un debate sobre la forma, si referéndum, si constituyente, si el Congreso. Sinceramente yo no estoy de acuerdo con una constituyente, en el actual contexto sería profundamente riesgoso, y en realidad creo que pues hay otras vías que se han planteado que serían interesantes. Y frente al llamado que tú haces a qué hacer, y ya con eso termino, claro, esa es la pregunta más difícil. Yo creo que las facultades de Derecho tenemos una responsabilidad en esto. Y si a partir de lo que está haciéndose desde la Universidad Nacional podemos conectar con otras facultades de Derecho que tienen inquietudes similares, pues podemos crear un movimiento para pensar esto de otra manera, por lo menos para generar un ámbito de opinión. Porque si no terminamos haciendo lo que siempre terminamos haciendo, nos encontramos los que más o menos estamos preocupados por este tema, nos decimos lo mismo y terminamos lamentándonos.
Yo creo que hay que coordinar un poquito más con las facultades de Derecho. Y un poquito entrando en polémica con lo que decías, yo creo que la judicatura debería capitalizar políticamente que por lo menos una parte de la salud de los colombianos hoy está mejor por ellos. Yo creo que, por ejemplo, a Zonal, los colegios de jueces y fiscales a veces se quedan más en lo gremial y no visibilizan adecuadamente el rol que han tenido para defender algún tipo de democracia, el control al poder político y los derechos económicos y sociales que hoy tenemos. Y yo creo que la judicatura debe capitalizar eso social y políticamente. Lamentablemente no lo ha hecho. Se han quedado generalmente en lo gremial. Y aquí soy polémico, y esto lo he dicho desde hace muchos años, y lo he escrito hace mucho tiempo. Lo gremial sigue ocupando y además lo corporativo. Y eso es muy riesgoso. Los efectos de la carrera judicial es más estabilidad, más autonomía, pero igualmente corporativismo. Por tanto, digamos que esas serían algunas de mis reacciones frente a sus comentarios. Muchas gracias. Bien, profesor. Bueno, 5 minutos. Yo creo que el doctor Suárez tiene razón cuando dice que hay un espacio incluso importante para hacer reformas desde el punto de vista puramente legal. Pero también creo que podemos estar de acuerdo con él, en general todos, en que hay unas reformas que tienen que ver con el diseño constitucional y que por lo tanto escapan al tema puramente legal. Y que esas reformas, pues hay que ver cómo se abordan si no queremos que nos colapse esto, porque de alguna manera vamos un poco en esa dirección. Yo creo que la vez pasada hablamos, no lo recuerdo bien, de que los constituyentes del 91 quisieron hacer una constitución flexible. Y no hay que ser sabio para eso, basta conversar con ellos que están vivos en más de la mitad. Y todos le dicen a uno, sí señor, quisimos hacer una constitución flexible, además por una razón elemental, por ley de gravedad. Queríamos sacar al país de la trampa del artículo 218 del régimen anterior. Pues una constitución flexible supone que puede ser una constitución fácilmente reformable, adaptable a los contextos, al contexto que también es dinámico. Pues aquí la constitución flexible se nos volvió rígida por cuenta de la Corte Constitucional, por cuenta de la jurisprudencia constitucional, que decidió decir, no, aquí la Constitución inclusive no se puede reformar por el Congreso. Porque cuando esa reforma supone sustitución, no tiene... Entonces es una manera de volverla rígida. Y tenemos entonces una constitución rígida por cuenta de los jueces que el constituyente quiso que fuera flexible. Eso es una cosa que hay que buscar cómo romperla. Y solo se rompe vía participación de la gente. Yo no sé cómo, yo creo que Oscar tiene razón en que eso no es fácil. Hay que buscar mecanismos que dinamicen la idea de la participación para romper ese tipo de esquema, porque además es un esquema que va, ese sí, a contrapelo de las dinámicas sociales. Usted tiene razón, Oscar, cuando dice que la reforma está secuestrada, pero es que está secuestrado el derecho, y está secuestrado por nosotros, por los jueces, por los abogados. Los jueces, fundamentalmente las altas cortes sobre todo, secuestraron el derecho y lo volvieron una cosa suya con eso de la gente. El derecho es una ciencia social, y es social no solo porque le interesa a la sociedad, porque se refiere a la sociedad, sino que le interesa a ella. Ese es el origen. Yo naufrago ahí, no sé mucho de ese tema, pero ese es el origen de eso que llaman el constitucionalismo popular. No, la escuela de Stanford, de estos gringos que hablan, Kramer, la constitución está en el pueblo. Entonces ahí hay un problema que solo se resuelve vía participación de la gente. Yo no sé cómo hay que ver cómo se destapa eso. Y quiero hacer un último comentario sobre el tema del Estado fallido, que no sé también si alguien la vez pasada lo mencionó en la tertulia anterior. Y es que yo suelo decir que cuando uno le muestran el mapa del mundo, esto lo repito mucho, y uno ve que hay unos estados pintados en amarillo, que son los estados prósperos, y otros en naranja, que son... Y otros en rojo. Y otros en rojo, y esos son los fallidos. Entonces resulta uno mirando que en amarillo no hay sino 18. Y los demás, que son 200 y pico, están todos en naranja o en rojo.
O sea que el problema son los 9. No son los 9. No son los 9. De manera que no, en serio. Y hay que ver cómo lo que estamos es construyendo mal unas cosas. Las estamos construyendo a imagen y semejanza de ellos, desde el punto de vista institucional. Hay que construirlas a imagen y semejanza de nosotros. Yo tengo por ahí un libro sobre la posición territorial donde digo el Estado hay que construirlo de abajo hacia arriba, no al revés, como siempre se construyó todo. La modernidad nos volvió eso y ahora es de arriba hacia abajo, y por lo tanto pues ahí si compramos esa mercancía ideológica extranjera, como diría Gabo, pues estamos construyendo las cosas mal. Ahora, para finalizar, yo creo que la democracia de participación, que de alguna manera va haciendo coteja al lado de la representativa que sigue siendo vigente naturalmente, esa democracia de participación es la responsable de que lo representativo haya perdido audiencia, vigencia, espacio. Los partidos se han desacreditado, por supuesto, ni más faltaba, los congresos, pero es que se ha desacreditado todo lo representativo. No solamente por la corrupción, por lo que queramos, pero además porque el principio de la representación ha entrado en crisis. Si yo puedo representarme a mí mismo, ¿para qué necesito que me represente alguien? ¿Y ese alguien quiénes son? Pues los partidos, las mismas ONG. Eso que entra por ley de gravedad, entonces se desdibuja. Entonces, podríamos estar pensando en que estamos haciendo un tránsito de una democracia de partidos a una democracia de ciudadanos, lo cual, ¿por qué no es posible? Porque está documentado en los pensadores europeos que las democracias con partidos, pues sí, seguramente allá tiene que ser así, pero aquí podría ser con ciudadanos, y ¿por qué no tratamos de ver si construimos cosas un poco más o un mucho más a nuestra imagen y semejanza? Muchas gracias. Bueno, ustedes ya saben que nosotros, la próxima tertulia va a ser el 24-27 de septiembre. El tema siguiente va a ser las instituciones de la rama judicial en el Estado Social de Derecho, y la última va a ser sobre hacer como comparaciones a cargo de la doctora, aquí la profesora. La comparatista. Y entonces ahí vamos a ver. La anterior vez ustedes se dieron cuenta que nosotros planteamos la misma pregunta que hizo Germán, y la planteamos desde el federalista, y no porque sea muy importante leer sino porque de todas maneras Estados Unidos tiene instituciones que han sobrevivido por 200 años. Y él dice una cosa que me parece importante, y lo dijimos la vez pasada: hay que pensar en instituciones para hombres. Y nosotros dijimos hay que pensar en instituciones para hombres interesados colombianos, que tienen corruptos, ¿cierto? Y que todo esto que nos pasa, porque todos venimos de la región, yo soy del Huila, cada uno vive de una región y se dio cuenta de lo que pasa. Un recurso se vuelve un enjambre, de una vez todo el mundo comienza. Eso pasó con la guerrilla, pasó con los partidos, pasó con todo el mundo. Y nosotros dijimos algo y le hicimos una lectura desde un libro que es ¿Por qué fracasan las naciones, los países?, de Robinson. Y porque yo creo que hay que partir de eso, y lo dijimos, hay que pensar instituciones para hombres interesados colombianos que quieran, que tengan intereses, y que es necesario instituciones que generen esos incentivos y que cambien las prácticas. Por eso yo creo que es necesario seguir trabajando. La próxima tertulia sobre las instituciones de la rama, nuevamente los invitamos a que ustedes participen. Esperamos seguirlos teniendo aquí. Gracias al profesor Edgardo Villamil Portilla por habernos, gracias al profesor Germán Burgos por su gran aporte, al profesor Augusto y a todos los demás asistentes que estuvieron aquí. Esperamos que tener la presencia. Yo creo que ya, no sé si haya algo más, profesor. Le voy a dar la palabra después aquí. Buenas noches. Pues aquí un poco consternada y también como tratando de ubicarme en el contexto, ¿no? Nosotros como país, como colombianos, estamos hablando todavía de Estado, de construcción de Estado, cuando todo globalmente va exactamente hacia una globalización, donde hay una negación inclusive del Estado.
del poder del Estado, de la supremacía del Estado. Entonces nosotros siempre estamos como tratando de traer modelos políticos, de hacer trasplantes que no funcionan y nunca funcionarán, y nunca vamos a estar al nivel supuestamente de los países desarrollados, porque no somos conscientes de nuestras realidades, de la riqueza que tenemos, de la interculturalidad, de toda una serie de características que nos hacen únicos, y de nuestros procesos históricos y políticos. Entonces, mientras nosotros no construyamos una idea de sujeto colombiano, como decía el profesor, de un Estado, pero no visto desde las perspectivas del eurocentrismo, sino como Latinoamérica, no vamos a avanzar. Y por otro lado, porque estamos tratando de construir un Estado cuando tenemos unas políticas neoliberales que niegan al sujeto y que lo ven como consumidor, que no permiten una verdadera educación y que mucho menos van a permitir que ese sujeto tenga una educación política para que pueda participar en las reformas que son necesarias. Por otro lado, también hablaban de que los abogados somos conflictivos. Lo que pasa es que hay una radiografía de que aquí no hay eficacia de la ley. Cuando no hay eficacia de la ley, se tiene que desafortunadamente acudir a los estrados para de alguna manera buscar que se garanticen esas normas que están consagradas y que quedan ahí en el papel. Entonces son una serie de normas y de normas y de normas, y no hay ninguna eficacia. ¿Qué sucede en un estado así? Pues sencillamente que se llenan los juzgados de demandas y de procesos precisamente por eso. También escuchaba atentamente que tenemos una constitución. Discúlpame, que es que como cierran a las 7, entonces por eso... Un segundo y ya. Un segundo y los 3 sí cierran. Perfecto. Es por esa razón que nos tenemos que... Escuchaba atentamente también que teníamos una constitución muy fuerte, muy cerrada, muy dura, que no permitía pues, reformas. Pues yo creo que la constitución de 1991 fue un verdadero avance, porque permitió la participación de muchos y por primera vez consagró mecanismos de participación, acciones constitucionales. Entonces, de pronto el problema no es que no se pueda reformar, incluso las reformas han sido perversas. Y por último, ya la tutela, pues me parece que sí puede ser tener un efecto de pañito de agua tibia para la cantidad de problemas que hay, pero ha sido la única salida y ha garantizado los derechos mínimos y ha permitido que en Colombia hoy por hoy se hable de derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú y el profe aquí en bueno, ya no hay mucho tiempo, mucho gusto con todas y con todos. Yo soy abogado de la Universidad Nacional, he trabajado en la rama y también como expediente. Como para ser muy sintético, ¿no será que es un problema sobrediagnosticado? Como con la misma constitución, pero con otras personas sí funcionó mejor, ¿sí? Y cómo ahora ya no funciona. ¿No será que de cuando en vez nos sobrediagnostican el problema y se presenta como si no funcionara? Lo digo particularmente porque, por ejemplo, el problema de la congestión. Yo he visto jueces que se autocongestionan, ¿sí? Autos de mandamiento de pago en 7 páginas que citan desde Planiol hasta... sentencias de la Corte Constitucional de 1000 páginas. Por Dios, humanamente es imposible que la misma Corte se esté leyendo a sí misma. Yo creo que es mejor. Sí, porque si tiene uno en cuenta toda la producción mensual de la Corte entre 9 personas que firman, uno llega a 2 conclusiones: o son sobrehumanos o no leen todo lo que firman. Y yo creo que afortunadamente está ocurriendo lo segundo. Sí, porque nosotros somos humanos. Entonces, yo creo que hay que pensarse más bien en el del profesor Edgardo Rescato, y como lo enseñó incluso la clase, de las instituciones valen por sí mismas y hay que defenderlas como instituciones. El día de mañana nos llenan la corte de otro tipo de personajes y entonces ya no nos va a gustar la corte. Esa no es la idea, ¿sí? Yo creo que la apuesta es a defender las instituciones y pues desde luego también falta acción para ver cómo se complementa eso, porque de lo contrario caeríamos en lo que ha caído la corte, sentencias de 1000 páginas que ahora todo es precedente, cambiando el mundo, y detrás de todo esto está una lucha por decir quién es, por quién tiene o quién se abroga el derecho de decir qué es el derecho.
Gracias. Muchas gracias por permitirme cerrar. Usted tiene toda la razón, el problema no es de normas, es de hombres. Eso, y lo digo dirigiéndose al profesor Edgardo Villamil Portilla, porque él puede seguir ejerciendo un liderazgo muy importante como el que ejerció en la Corte Suprema para ayudar a cerrar desde su Corte Suprema la puerta giratoria que fue la que la abrió. Ahí entonces está la responsabilidad del cierre. El señor juez y el doctor Oscar creo que merecen una respuesta antes de ellos, por respeto a ustedes tres. Su pregunta, ¿quién es nuestro patrono? Pero su pregunta fue, diciendo de estos dos, ¿quién es nuestro patrono presupuestalmente hablando? Eso no tiene, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En la Constitución y en la ley estatutaria se llaman presidente de la República, ministro de Hacienda y director del Departamento Nacional de Planeación. Ni siquiera el ministro de Justicia puede intervenir en solucionarle su problema presupuestal como rama judicial. Son las otras dos ramas las que disponen, como lo recordaba el doctor César, si quieren aplicar o no cumplir la ley que estableció el plan de descongestión, que por eso cuando nosotros no habíamos nacido a su nacimiento, vale la pena redundar en el término, cuando la hicieron y recibió la sentencia de constitucionalidad que dictó la Corte, tuvo que entrar en la discusión la sentencia de si era contribución, si era impuesto, si era tasa, y señalar un 0.5% del PIB que debía destinar esa ley de presupuesto, que no la pueden hacer sino esos tres señores, anualmente, al plan de descongestión. Esta no fue la excepción, no la cumplieron. Y hoy, señor juez, no se preocupe, que no es el único juez de Colombia que no sabe cómo y de quién depende el presupuesto de la nación. ¿Y sabe por qué no lo sabe? Por la razón que usted nos contó. Dijo, sus palabras fueron hace 10 minutos. Y en el último movimiento que hicimos, lo que dijimos sindicalmente, gozaron en San Agustín, Bogotá, escuchando los gritos 2 cuadras frente al Palacio de Justicia. Viva el ministro de Justicia, decían los líderes de Azonal, porque nos consiguió 70.000 millones de pesos para la descongestión. ¿Saben de dónde vinieron los 70.000 millones de pesos? De lo que ustedes en sus decisiones judiciales impusieron mientras estuvo vigente el arancel judicial. Y ese arancel era con destino a inversión en la rama. Pero como escucharon sus gritos, excúseme con todo respeto, de rama judicial despistada, que se dirige hacia donde no es, diciendo, viva el ministro, abajo el Consejo Superior. ¿Qué ocurrió? Digo, siguen cayendo en la trampa hace 40 años. No se han dado cuenta que el presupuesto se lo manejamos nosotros. Esa es la independencia de la rama judicial. El doctor Augusto Trujillo ha concluido haciéndonos una invitación, invitaríamos al señor juez para ver más allá de esas dos líneas cómo se puede hacer mucho más, porque sí la academia y facultades y colegios como el de la Nacional pueden dirigir muchas iniciativas que van en el mismo sentido de la última intervención. Disculpen que, como no sé su nombre, lo quiero al doctor Valdivieso, cuando dice ¿a quién nos van a meter en las cortes? Vuelve a mirar al doctor Edgardo Villamil, que tiene mucho que ver en eso, y a ustedes. Hace un par de años se inauguró en Colombia la selección de listas para las altas cortes en audiencia pública como esta, con asistencia del público, con cubrimiento de los medios que por interés periodístico o profesional lo quieran hacer, y permítanme decirles que no he visto en la primera a nadie de la Universidad Nacional. En este instante hay 3 convocatorias abiertas que se hicieran la semana entrante, el 5 de septiembre. Qué bueno que la Nacional se preocupara por llevar a sus mejores egresados, abogados, abogadas, a inscribirse en este proceso y a participar para la sala de consulta, para la sección tercera y para la sección segunda. Doctor Oscar, usted decía, eso ya está hecho todo, no hay nada que hacer. Pues yo no sé si creerle o no creerle, porque entonces esto sobra. Y usted mencionó, la saben los partidos, claro, la saben el gobierno, por supuesto, las multinacionales, y las multinacionales y las altas cortes. Nosotros no la conocemos hoy, 3 días antes de ser presentada, según dicen los medios, a menos que usted se esté refiriendo a que se vaya a repetir el mismo ejercicio que hubo hace 2 años. No, es que no va a haber ni siquiera tiempo para la discusión. Eso va a ser en 15, 20 días ya está. Una sugerencia para los que pelean ustedes en la rama por presupuesto, que de la Universidad Nacional tiene la Facultad de Economía,
y ustedes los abogados de allá y la Facultad de Derecho creen el COMPES judicial y se evitan todos estos problemas que tienen de personal, de administración, de jueces. Bueno, yo el COMPES judicial. Muchísimas gracias, los esperamos en secreto y la próxima. Igual de bien.